bajo carga. Ahora, después van a entender la diferencia entre interruptor y seccionador. No queremos usar seccionadora bajo carga, ¿sí? Que podemos reemplazarlo. Es una térmica, igual que los tapones. Pero ¿qué pasa? Esta térmica, que ya es una seccionadora de potencia, ¿sí? Es como una térmica grande, el costo es muy superior a lo que es el costo de esto o a lo que es el costo de esto, ¿sí? Es muy superior el costo. Acá tenemos los de ACET, el costo de esto es muy superior. Pero bueno, mucha gente lo sigue utilizando por un tema de costos, ¿sí? Y lo van a encontrar, ¿por qué? Porque va a decir, mirá, modernizate, poné una de estas, pero cuando saben, se enteran el costo de una de estas, dicen, no, déjame la vieja caja de tapones. Por eso se siguen utilizando todavía los tapones, sobre todo los que se fabrican, algunas fábricas. ¿Entonces se fabrican los tapones todavía? Sí, se fabrican, se venden, tal cual. Los, digamos, a los que le llaman tapones son los 10, son estos, ¿sí? A esto le llaman tapones. Sí, se siguen utilizando. Bueno, bien, entonces, por ejemplo, para un motor, nosotros tenemos un motorcito. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si está dentro del tema. Sí, en una instalación antigua, cuando normalmente viene conectado desde el medidor, sí, viene primero la fase del neutro a una tecla, y después tenés esos fusibles. Esos fusibles supuestamente lo que hacen es evitar un cortocircuitos y sobre. Hace un corto el fusible, y es ahí cuando le cambian el famoso hilo de cobre. Claro, ¿cuál es el tema? Fíjate. En este caso, digamos, está funcionando normalmente. Se produce una sobrecarga o un cortocircuito. Si se produce una sobrecarga o un cortocircuito, ¿qué va a ocurrir? Va a cortar. Actúa, ¿sí? Corta. Sobrecarga o cortocircuito, esto actúa, ¿sí? Este es el problema. Se soluciona la sobrecarga o el cortocircuito, ¿y qué hacemos? Listo. En marcha nuevamente. Con el fusible, ¿qué ocurre? Se produjo la sobrecarga o el cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir, reemplazar, sacar, tener ya un par de fusibles de repuesto, volver a poner el fusible nuevamente. Ahora, eso es porque vos tenés normalmente seleccionado en un sector que vas a usar máquinas o que tenés máquinas, y entonces colocás no me acuerdo los nombres. Sí, una seccionadora. Una seccionadora, o podés colocar un fusible con... Sí, de este tipo, por ejemplo. Es decir, el modelo va a depender de acuerdo a lo que vos quieras utilizar, pero podés usar este tipo de fusibles también. Depende del amperaje que vos manejes. Esto maneja 2 amperes, tiene una corriente máxima que es hasta 25 amperes, o sea que podés poner acá hasta 25 amperes. En esto, fusible de hasta 25 amperes, por ejemplo, en esto. ¿Sí? Ya más no se banca. ¿Por qué? Porque no se banca el plástico. Si necesitas más corriente, tenés que usar una de estas, que esta se banca, por ejemplo, hasta 60 amperes. ¿Sí? O más grande, que se banca más cantidad de corriente. Bueno, entonces son seccionadoras y la otra consola grande, esa que cuesta muy caro. Esta también sería una seccionadora, pero en realidad es un interruptor automático de potencia. ¿Sí? Es una seccionadora bajo carga, pero es un interruptor automático de potencia. La función que cumple es como una térmica más grande. ¿Sí? ¿Y qué significa que es bajo carga? Que lo podés accionar teniendo consumo. No importa que esté todo encendido. Exactamente. Está todo ¿Por qué? en la fábrica. Claro, porque va a ser un chispazo importante cuando vos conectás algo que está bajo carga o le das tensión a algo, hace un chispazo. Bueno, esto tiene un sistema que absorbe ese chispazo, que es decir, no lo va a afectar. Y eso tiene mucho que ver también, que vamos a ver la diferencia entre un interruptor y un seccionador. ¿Sí? Eso vamos a ver un poco la diferencia entre interruptor y seccionador. Bueno, bien. Entonces decíamos que si colocamos un motorcito, podemos utilizar acá una seccionadora fusible, podemos tener acá fusible, para proteger al motor. ¿Sí? Podemos utilizar fusibles para proteger al motor. Ahora, ¿qué vimos con el tema de la curva de disparo con respecto a los motores?
Recuerdan que habíamos visto que teníamos la curva B, C y D. ¿Qué pasaba con los motores con una curva C? No le permitía avanzar. Bueno, si nosotros utilizamos fusibles ultra rápidos, olvídense. No anda. Rápidos, olvídense. Tenemos que utilizar fusibles lentos. En algunos casos, como en este, dice fusible retardado. Es un fusible que va a actuar de forma lenta, ¿sí? Va a actuar lento y nos va a permitir, ¿qué cosa? Que el motor arranque, se banque ese pico de corriente en el momento de arranque, se estabilice y el fusible no actúe, ¿sí? En las mismas condiciones que la curva de disparo de la termomagnética. Mismas condiciones, ¿sí? Entonces, existen tres tipos básicos de fusible: el ultra rápido, el rápido o el lento. Yo les voy a dar después todas las categorías de los fusibles. Ustedes van a seleccionar el fusible adecuado para cada cosa. Hay un fusible adecuado para cada cosa: para carga inductiva, para carga resistiva, para carga que no permite, carga o fuente que no permite que sobrepase la corriente un determinado nivel. Es decir, para cada uno de ellos tenemos el fusible adecuado, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta. No es cosa de este es igual que este. ¿Por qué no es igual? Primero el tamaño, pero segundo, ¿por qué no es igual? Porque este dice una característica y este dice otra. Esto es lo mismo que en una térmica. Es lo mismo una que dice 25B, 25C o 25D. ¿Es lo mismo? No. Ahora sabemos que no es lo mismo. Bueno, con los fusibles pasa igual, ¿sí? Ahora vamos a saber que no es lo mismo, ¿sí?, un fusible GL que un fusible GG, ¿sí? Las distintas categorías de cómo se los nombran a los fusibles, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la capacidad de ruptura o interrupción? La palabra lo dice, la capacidad que tiene de ruptura o interrupción del circuito. ¿Cuál es la capacidad? Puede ser ultra rápido o rápido lento. Después ya vamos a ver, de acá, vamos a ver todas las categorías de fusibles que tenemos, ¿sí? O sea, no todas, porque créanme que hay cientos, pero por lo menos las categorías más comerciales y las más utilizadas en nuestro gremio, porque hay fusibles para coches, hay fusibles para electrónica, hay fusibles para determinados tipos de elementos específicos, ¿sí? Que cada uno tiene diseños diferentes. Nosotros vamos a ver lo que se utiliza en electricidad industrial, ¿sí? Vamos a ver la mayoría de los que se utilizan, mejor dicho, todos de los que se utilizan en electricidad industrial, afectados a transformadores, motores. Bueno, bien, el punto número 2, coloquemos debajo, les hago un pequeño dictadito. El voltaje de trabajo. ¿El dictado anterior para el número 1? No importa, porque viene a continuación de los puntos, así que no te preocupes. Punto y aparte colocamos. El voltaje de trabajo se debe respetar porque se puede llegar a tener problemas con el arco de apertura eléctrico. Punto seguido. No se debe usar un fusible de menor tensión de trabajo.